Dígame, Hugo. Bien, estábamos viendo justamente esta parte de las etapas en torno a al proceso de reproducción y desprendimiento del endometrio. La primera parte la correlacionamos con el pico que hace un momento veíamos en la tabla, con el pico hormonal de la FSH. Después, justamente de la menstruación, después del ciclo menstrual, lo que sigue es un pico, una elevación de la concentración de FSH, después del último día del ciclo menstrual. Entonces, este pico de la FSH lo que va a llevar es a la fase proliferativa del endometrio. Si ustedes van y calculan justamente esta fase proliferativa, lo que va a hacer esta fase proliferativa es iniciar cuando termina la fase menstrual. Es un ciclo, ¿no? Una fase termina, otra fase comienza. Una fase termina, otra fase comienza. La fase proliferativa, gracias a la FSH, donde esto que se prolifera no es más que vasitos, va acá en esta fase proliferativa, al comienzo de desregeneración endometrial, vamos a tener un aumento de la FSH, una curvatura de la FSH, y esto va a generar que las estructuras vasculares, las células del estroma, las células epiteliales, empiecen a proliferarse con rapidez. Al plazo de 4 y 7 días, después de la menstruación, justamente se produce este inicio de la fase proliferativa. Repito, cuando empieza a reepitelizarse lo que es el endometrio, a los 4 o 7 días tras el comienzo de la menstruación. ¿Por qué? Porque la menstruación dura 5 días, entre promedio, ¿no? Entonces, después de esa etapa de la menstruación, del desprendimiento, la fase proliferativa, a raíz de la FSH, empieza el crecimiento de estructuras vasculares sobre las capas basales. Luego de la fase proliferativa va a venir una fase secretora del ciclo endometrial. Después de verse, y esto va a coincidir después de la ovulación. Quiere decir que esta fase secretora tiene su corte a este nivel. Y ahí más o menos en este nivel estamos en el día 15. Si nosotros llevamos a esto a un calendario, este sería mi día 1 y aquí al ladito, este sería mi día 28. ¿Me dejo entender con esta característica de la fase endometrial? Si este es el día 1 y este es el día 28, acá más o menos es el día 15, el día de la ovulación, donde termina la fase proliferativa e inicia la fase secretora. La fase secretora es donde el cuerpo lúteo secreta más cantidades de progesterona y estrógeno. La fase secretora del ciclo endometrial es donde el cuerpo lúteo secreta más cantidades de progesterona y estrógenos. Los estrógenos secretados en esta fase son los que van a producir mayor proliferación o una proliferación adicional del endometrio. ¿Por qué? Porque el cuerpo amarillo no sabe todavía, no le han informado, nadie le ha contado que no ha venido ningún espermatozoide, no se ha comunicado con el óvulo, no ha entrado en interacción y por eso dice el cuerpo amarillo, no, tengo que preparar a esta parte del endometrio, produciendo un crecimiento extra
para que cuando venga el óvulo fecundado, realice uno, la nidación, una etapa que la van a ver en ginecobstetricia, la etapa de nidación, y esa fusión del óvulo con el endometrio para formar la futura placenta. Una vez que existe el óvulo fecundado, se dé la implantación y la anidación y consecuentemente esto migre a formar la placenta. Hasta acá el cuerpo amarillo seguía. Muy bien, no ha pasado nada, acá no ha venido el óvulo. Al día 28, ¿qué vamos a tener en el día 28? Lo que vamos a tener el día 28 para dar justamente la menstruación es que el cuerpo lúteo involuciona de forma brusca. Si en esta etapa, aquí justo lo estoy marcando del color rojo, si en ese punto, en el día 28, el cuerpo lúteo ya no quedó cuerpo lúteo para producir estrógeno y progesterona, y se interrumpe y desciende de manera brusca los estrógenos y progesterona, ese es el factor que inicia el desprendimiento de la capa endometrial superficial. Entonces, el primer efecto de estimulación de las células endometriales es dada por la involución justamente del cuerpo lúteo. Es la caída de los estrógenos y la progesterona como primer factor antes del comienzo de la menstruación. Los vasos que estaban dirigiendo así, que estaban tortuosos, van a sufrir, gracias a esa caída de estrógenos, aquí en este punto, un vasoespasmo. Vasoespasmo. ¿Para qué se produce dicho vasoespasmo? Para que la capa del endometrio genere una involución. Todo el tejido que está por encima de dicho vasoespasmo va a empezar su desprendimiento. Este tejido ya no va a tener nutrientes, va a tener la pérdida de la estimulación hormonal, porque las hormonas le estaban llegando a través de los vasos sanguíneos. Entonces, como no tiene hormonas, como no tiene flujo de sangre para llevar los nutrientes a este epitelio que se ha regenerado, entonces empieza a necrosarse esta parte del endometrio. Y ese endometrio necrosado es lo que ocasiona la hemorragia. Después de 24 a 48 horas degradado el cuerpo lúteo, ¿no? Entonces, después de 24 a 48 horas degradado el cuerpo lúteo, hemos tenido la caída de los estrógenos, entonces viene a degradarse. Y esa degradación se lo conoce como la fase menstrual. Durante la menstruación se van a perder alrededor de 40 ml de sangre y 35 ml más de líquido seroso. 35 ml más de líquido seroso. Ya que el líquido menstrual es en general incoagulable, ¿por qué es incoagulable? Porque se secreta fibrolicina. Pregunta de examen. Fibrinolicina. Entonces, ¿por qué el flujo menstrual no genera una coagulación? Lo normal es que el cuerpo ante un sangrado se inicie toda esa cascada de coagulación que ustedes han visto en Fisiología 1, vasoespasmo, tapón plaquetario, ¿no? Y la vía intrínseca y extrínseca de la coagulación. ¿Pero por qué no se produce? Porque se va a producir fibrinolicina, que va a degradar a los filamentos de fibrina, ¿no? Ustedes ya saben que la fibrina es la última etapa de la vía extrínseca e intrínseca de la coagulación. Entonces, si tengo esta sustancia, esta proteína, dentro del tejido endometrial, va a evitar que se formen coágulos. Y la cantidad de fibrolicina que pueda tener una mujer a otra depende de la nutrición que tenga, ¿no? De la cantidad de alimentación. Ya les he dicho, una persona puede ser gordita, pero no tener buena nutrición, no tener buena cantidad de proteínas.
Una persona puede ser delgada y sí tener la cantidad necesaria de fibrolisina. ¿Por qué? Porque todo depende de la alimentación, ¿no? Entonces, si uno ingiere proteínas adecuadas, entonces va a tener fibrinolisina, que es como el anticoagulante de este material necrótico que va a salir en estos 40 ml a 35 ml. Ahora, hay una variación, porque algunas mujeres tienen mayor cantidad de líquidos en un ciclo menstrual que otras. Eso va a depender de la concentración de hormonas que tenga. Un principal factor es la concentración de hormonas. ¿Bien? Primer factor. Otro segundo factor que depende o no de la cantidad es de la constitución física de la persona. Quiere decir, personas obviamente que son más grandes, mujeres que tengan una estatura mayor, van a producir mayor o van a perder mayor cantidad de sangre. Esta menstruación normal de 40 ml y 35 en seroso es una mujer de estatura promedio entre 1,65 a 1,70, ¿no? Eso es el promedio que se da para este estudio. ¿Bien? Y obviamente las variaciones en torno a la característica de tamaño. Acá hay variaciones, nosotros llamamos dismenorrea, ¿no? Hay un término, dismenorrea. ¿Qué es la dismenorrea? La menstruación con dolor. La menstruación tiene que, gracias al vasoespasmo y gracias a la contracción del músculo liso del útero, por eso ni se les ocurra dar un antiespasmódico a las mujeres que están con el ciclo menstrual. Lo que van a hacer es complicar situaciones. Pueden producir incluso infecciones, ¿no? Entonces no utilizamos antiespasmódicos. ¿Qué utilizamos? AINES para calmar el dolor en los ciclos menstruales. Paracetamol, diclofenaco, utilizan ibuprofeno para las dismenorreas. En esta fasecita puede haber, eso les decía, dismenorrea. Lo normal es del 1 al 5, porque el vasoespasmo y la contracción del miometrio produces. De 5 para arriba, al 10, ya no se considera un dolor normal, se considera una dismenorrea. Las mujeres que tienen un dolor del 6 al 10 en cada ciclo. Si una mujer tiene dolores extremados, son que lo dejan en convaleciente, no es normal, algo pasa. Coincide con el mayor pico de estimulación para los quistes ováricos, ¿no? Entonces, las mujeres que tienen dismenorrea muchas veces se las asocia con quistes ováricos. Otra causa del dolor pueden ser los miomas uterinos, tumores en la pared del útero. Entonces, otra de las causas, ovario poliquístico, no solamente el monoquiste, ovario poliquístico. Entonces, eso es la característica de esta secreción. Ahora, otra denominación para esta que acompaña al ciclo menstrual puede ser leucorrea, así se lo llama. Quiere decir que durante la menstruación se liberan cierta cantidad de leucocitos por el material necrótico para proteger de que ustedes ya por bacteriología saben dónde se hacen caldos de cultivo, dónde crecen mejor las bacterias. En sangre, donde hay proteínas, por eso en la leche, en el huevo, no sé si les han hecho hacer esas prácticas, ¿no? Es donde más bacterias proliferan rápidamente, ¿no? Entonces, por eso, para evitar las infecciones en esto del líquido menstrual, se libera cierta cantidad de leucocitos, produciendo una barrera protectora, la leucorrea, ¿no? Hay una regulación del ritmo menstrual, todo a partir de las gonadoliberinas, todo a partir de hipotálamo. Entonces vamos y manejemos todo a partir de hipotálamo. Hipotálamo gobierna hipófisis. Lo mismo que varón, que la gonadoliberina hace que se libere las hormonas de la adenohipófisis, la LH y la FSH. Entonces los centros hipotalámicos generan dicha liberación a partir del área preóptica, el núcleo preóptico. Aquí hay que aumentar esto, ustedes ya lo han visto en la neuroanatomía, núcleo preóptico para la liberación de la gonadoliberina. Esto estimula los efectos de liberación de
FSH, LH a partir de la hipófisis, la adenohipófisis. Esto sirve un círculo de retroalimentación. Vamos a ver ese ciclo de retroalimentación seguido a partir de la LH y la FSH. La FSH, acá está la gonadoliberina, todo a raíz del hipotálamo, esto es la abreviación de gonadoliberina. Va a estimular la adenohipófisis, permite la liberación de FSH, LH. LH va a ovario y hace que en ovario se produzca, gracias a la aromatasa, ¿no? Es la enzima que va a estimular la aromatasa. Se produzcan de andrógenos a estrógenos. Y la característica de la FSH, de la misma manera en retroalimentación, ir a la parte de la granulosa y también producir la producción de estrógenos. Solo que la FSH además va a ir a estimular el epitelio endometrial, ¿no? Para la proliferación del endometrio, que no está citado en este esquema. Una vez que se tengan las concentraciones necesarias de estrógenos y la acción sobre el tejido diana, ¿cuál es el tejido diana? Otra vez, el endometrio. Si se logra tener un aumento de la concentración de estrógenos, hay mayor cantidad de estrógenos, se va a producir una inhibición de la característica del hipotálamo. ¿Para qué? Para que no se libere gonadoliberina. Esto sucede de esta manera. Bien, primeramente en ese mecanismo de retroalimentación negativa. Ahora, hace un momento les mencionaba un mecanismo de retroalimentación positiva. Quiere decir, los estrógenos pueden incrementar la característica de secreción de LH. Más LH se produce, más estrógeno se produce. Esto en un círculo de retroalimentación positiva. Bien, ¿para con quién? Solamente para LH. Para lo que respecta a la gonadoliberina, esto sirve un ciclo de retroalimentación negativa por la concentración de estrógenos. ¿Bien? Dentro una de las características de la primera secreción o la primera, ¿cómo se dice? El primer ciclo menstrual, que es la menarca, va a existir picos hormonales, ¿no? Y uno de los picos hormonales es justamente el de estrógenos. El de estrógenos desencadena todas las características para producir la pubertad. Lo que va a hacer es en la mujer en aumentar las características de los caracteres sexuales secundarios. Cuando culmina dicha producción en la menopausia. En la menopausia, a partir entre los 40 y 50 años, ya saben, si más antes han tenido la menarca, 9 años, más antes la menopausia. Si más tardía la menarca, quiere decir 13, 15 años, más después la menopausia, o sea, posterior la menopausia. A eso entre los 50 años va a terminar estos ciclos sexuales. ¿Cuántos folículos la mujer ha llegado a producir en todo ese ciclo, desde la menarca hasta la menopausia? Aproximadamente esos entre 300 y 400 folículos han llegado a producir en toda esa etapa de vida fértil. En la mujer también va a haber lo que se conoce como hipogonadismo, reducción de la secreción en los ovarios. En la mujer también existe el hipogonadismo. ¿Cómo o qué caracteres tiene el hipogonadismo femenino? Uno, hay trastorno en los caracteres sexuales secundarios. No aparece. Quiere decir que hablamos de una mujer que tiene 20 años y parece una mujer parece una niña, ¿no? Eso es el hipogonadismo femenino. Hay una reducción de la secreción de los ovarios. Muy característico es justamente el estado infantil que desarrollan estas mujeres. En consecuencia, la mujer con un hipogonadismo va a tener alteración a nivel del crecimiento
de los huesos largos, ¿no? Entonces va a quedar con talla pequeña, justamente, ¿por qué? Porque los estrógenos también tenían una función en el depósito de proteínas. ¿Hay irregularidades menstruales? Sí, hay amenorrea en el hipogonadismo. ¿Por qué? Porque no hay el estrógeno. No hay el estrógeno que estimule el hipotálamo, no hay el estrógeno que haga el ciclo de retroalimentación positiva ni el negativa. Por lo tanto, hay amenorrea. No va a haber, pues no hay estrógenos, no hay ese pico de estrógenos y no va a iniciar el ciclo o la menarca esa mujer. Entonces, hay amenorrea. Eso lleva a la hipersecreción femenina. ¿Bien? Entonces, durante las características de la estimulación sexual femenina, lo mismo que hablábamos en el varón, en la parte sexual femenina, de la misma manera, hay una etapa de lubricación y de erección. ¿Cuál es el tejido eréctil? Dos tejidos eréctiles para el sexo femenino. Uno es el clítoris y otro es el tejido vulvar, ¿no? Alrededor del vestíbulo vaginal, ¿no? Ahí están los cuerpos vulvares. Entonces son tejido eréctil. Alrededor, entonces, del canal vaginal y la estructura clitoriana. En ambos tejidos se está produciendo esa vasodilatación a partir de la acetilcolina óxido nítrico. Y el óxido nítrico, lo mismo que en el varón, el óxido nítrico es el responsable de dicha vasodilatación y la erección. Mismas señales van a las glándulas de Bartolini. Las glándulas de Bartolini, ¿qué producen? Producen la lubricación, secreción de moco, dentro el introito vaginal, dentro de la apertura del canal vaginal. Y las glándulas parauretrales. Las parauretrales responden más al clímax femenino que las de Bartolini. Las de Bartolini para la lubricación. Y esto responde a concentraciones hormonales. A medida que la mujer llega al climaterio, entonces va disminuyendo la concentración de estrógenos y por lo tanto los estrógenos que estimulaban a la glándula de Bartolini, la glándula de Bartolini va a cesar su función. Eso se recupera ¿cómo? Con la reposición hormonal. Les decía el clímax femenino. Entonces en el clímax femenino vamos a tener justamente la característica de la producción de las glándulas parauretrales con una secreción y el orgasmo como tal va dentro de las características fisiológicas fomentar a que a nivel del canal vaginal se produzca un espasmo. Dicho espasmo es una contracción que permite la migración del espermatozoide hacia el cuello del útero y de cuello del útero hacia la trompa de falopio. El orgasmo femenino favorece en un 95 a 99% la migración del espermatozoide hacia la ampolla, ¿no? Entonces, eso para hablar del orgasmo del clímax femenino, facilita el ascenso del espermatozoide. Bien, de la fertilidad femenina en relación a la fertilidad masculina. En la fertilidad femenina puede haber trastornos de dicha fertilidad, por lo que hace un momento mencionábamos en el ovario. En el ovario se desarrollan los distintos folículos, hay el crecimiento de los folículos y puede haber, pero, una atresia de dicha formación. Dicha atresia puede formar un quiste y esos quistes, ya que están en la corteza, y en la corteza se tiene que dar cada vez la producción y maduración de estos folículos. Pero no se va a dar, ¿por qué? Porque está ocupada por quistes en los casos patológicos. Entonces, en los casos patológicos, si hay más quistes, no llegan a la maduración completa y a la liberación del óvulo, y la mujer va a tener lo que se llama infertilidad, ¿no? Entonces, hemos hablado hace un momento sobre qué hace la píldora, ya la hemos mencionado, estabilizar las concentraciones hormonales. Eso en torno al sexo femenino. Vamos a entrar a la parte de neuro. Vayan colocando nombre y grupo, nombre y grupo. Vamos a ir describiendo la organización del sistema nervioso central.
¿Qué vamos a ir describiendo de la organización del sistema nervioso central? Primeramente, mencionar los componentes de dicho sistema, hacer un recuerdo. Ustedes han mencionado estos principios de la parte neurológica cuando han llevado el capítulo 1 de neuroanatomía. ¿Recuerdan? ¿Por qué? Porque en el capítulo 1 de neuroanatomía, González hace mención a dicha organización. Cómo está formado, nos habla de la neurona incluso. Lo mismo va a hacer Guyton, nos va a empezar a hablar desde la neurona para dicha organización del sistema nervioso. Las funciones básicas del sistema nervioso, la sinapsis, ¿no?, del sistema nervioso. Nosotros empezamos hablando justamente de esa unidad estructural del encéfalo. Acá está la neurona. Dicha neurona que tiene el cuerpo llamado cromosoma, las dendritas, la prolongación que tiene el axón y la comunicación que la vamos a estudiar más a fondo, eso sí, las sinapsis químicas y eléctricas que van a existir en dicho sistema nervioso. Nosotros tenemos una organización para la respuesta del sistema nervioso. ¿Cuál es esa organización? Las neuronas van a recoger una información aferente y la van a llevar hasta mi área somatosensitiva, ¿no? Entonces, la porción sensitiva del sistema nervioso va a terminar en el área somatosensitiva. ¿Dónde inicia? Inicia en todos estos que son receptores. Ahí están mis receptores. Termina en mi área somatosensitiva, pero inicia en mis receptores. ¿Cuáles son los receptores de los cuales me habla Guyton? Vamos a tener que en la vía periférica tengo receptores a nivel de la piel para el dolor frío. Mis termorreceptores, ¿no? Mis termorreceptores para el frío y calor. Mis nociceptores para el dolor, ¿no? Saben los receptores, recuerdan neuroanatomía. Para el dolor se llaman nociceptores. Para el frío y calor, mis termorreceptores. Para la presión, mis corpúsculos de Pacini y mis terminaciones libres también. Para el tacto, ya sea para las distintas vibraciones y deformaciones del dicho tacto, los corpúsculos de Meissner, ¿no? Los usos musculares me llevan información sobre la contracción del músculo, diferente sobre la información que me lleva el órgano tendinoso de Golgi, que me lleva información sobre el grado de posición del músculo. Si este músculo está en contracción, en flexión, en extensión, ¿bien? Si el individuo está de pie o no, eso me lleva el aparato tendinoso de Golgi. El uso muscular sobre el grado de contracción, como cuando están jugando pulsetas, como cuando están levantando pesas, por ejemplo. Entonces, ¿quién está mandando información? El uso muscular. El órgano tendinoso de Golgi sobre el grado de tensión propiamente al cual está sometido y la propiocepción de dicho músculo. Y no se olviden que tenemos receptores sinestésicos. Esos receptores sinestésicos están en todas las articulaciones. Me indican también sobre el grado posicional de dicha articulación. Bien, estos son mis receptores de manera general y periférica. No se olviden que tengo receptores especiales. ¿Cuáles son estos? A nivel de la nariz, para el nervio olfatorio, a nivel de la retina para los conos y bastones, para los estímulos visuales, quimiorreceptores, los receptores lumínicos, ¿no? Estos receptores de la retina. Los quimiorreceptores son los de la nariz, ¿bien? Tenemos otros a nivel del oído, también a través del órgano vestibular de Corti, el órgano espiral de Corti, perdón. Tenemos a nivel de las papilas gustativas, quimiorreceptores también. Todos esos receptores lo que están haciendo es agarrar las vías. Ustedes ya saben qué vías tenemos, ¿no? Tenemos para estos de la parte periférica, ¿cuáles eran las vías de neuroanatomía? Recuerden. Se llamaban justamente el haz de Gold y el Gold o Gracil y cuneiforme o de Burr, Dutch, cordón posterior. Bien, agarraban esa parte. Recuerden que justo para hablar de estos dos, del uso muscular y del aparato de Golgi,
hablábamos de los haz espino cerebeloso ventral y el dorsal. ¿Recuerda? El espino cerebeloso ventral y dorsal. Y el dorsal es el que me va a dar la información del uso muscular y el aparato tendinoso. Y el ventral sobre los reflejos, ¿no? Sobre los reflejos. Entonces, otra de las vías es el haz espinotalámico, dorsal y ventral. Esas son mis vías ascendentes, ¿no? El haz espinotalámico, dorsal y ventral, ¿no? Entonces, esas son mis 6 vías ascendentes que están agarrando la carretera de información de la médula espinal. Van a ir a terminar a diferentes niveles. Ya saben que hay un entrecruzamiento motor, sensitivo y motor a nivel del bulbo raquídeo. La parte sensitiva se entrecruza, ¿bien? La parte sensitiva, que está dirigiéndose por el haz de Gol y Gracil y cuneiforme y Bordach, son los principales que se entrecruzan. El espino cerebeloso tiende a ser homolateral, estos son los principales que se entrecruzan. Por lo tanto, las sensaciones sexuales, las del dolor, frío, calor, presión, van a entrecruzarse. La del lado derecho la voy a percibir en el hemisferio izquierdo y la del lado izquierdo en el hemisferio derecho. Bien, aquí lo que nos añade Guyton es que dicha porción sensitiva va a ir a centros superiores. Agarra uno la formación reticular del bulbo, la parte esto es la formación reticular del bulbo, agarra la formación reticular del puente, agarra la formación reticular mesencefálica, dicha información va a ir a terminar al cerebelo, por eso nosotros hemos dicho el haz espino cerebeloso, estoy haciéndoles recuerdo del haz espino cerebeloso ventral y el dorsal. Bien, ahí está, va a ir a terminar al cerebelo sobre la información inconsciente, profunda inconsciente llevaba, ¿no? El espino cerebeloso. Y para esto le van a tener que recordar pues la parte de neuroanatomía, si quieren llevarme el ritmo para el día de mañana, por ejemplo, que vamos a estar llevando continuando con estos principios generales y vamos a continuar con sistema nervioso y vamos a seguir hablando de estas vías. Van a ir a tálamo y de tálamo van a terminar en mi área somatosensitiva. Lo que se espera tener es una respuesta, un patrón efector. ¿Y quién va a dar mi patrón efector? Mi área motor. Recuerden que hay motora primaria, motora suplementaria y motora secundaria, ¿no? Entonces ahí está mi área motora, premotora y motora suplementaria, son las que van a dar la respuesta. Van a usar a mis núcleos basales. ¿Cuáles son mis núcleos basales? El núcleo caudado, estos son parte de núcleos basales, ¿no? Núcleo caudado, el núcleo lenticular son parte del núcleo basal. El putamen, el globo pálido, núcleos a nivel de la porción mesencefálica, el globo rojo, el mesencéfalo, la sustancia negra, perdón, la sustancia negra, el globo rojo, que están en mesencéfalo, sirven de información eferente. Va a pasar por núcleos basales, va a pasar hacia las características de sustancia negra, núcleo rojo, y van a contribuir en esa integración de respuesta motor. Lo mismo, el cerebelo colabora, ya saben, por neuroanatomía, con las estancias del equilibrio y la marcha y la estabilidad del cuerpo, ¿no? Entonces también influenciará en esos patrones de movimiento que va a tener el individuo y esto lo que va a ocasionar es un patrón de respuesta motor. El que viene directo desde el área motora hasta la médula espinal, ¿cómo se llama? El haz córtico espinal o piramidal cruzado. El piramidal cruzado representa el 80%. El piramidal directo, el 20%. Bien, entienden ya qué es el piramidal cruzado. Se entrecruza a nivel del bulbo raquídeo, eso por neuroanatomía. Viene, agarra justamente el cordón lateral de la médula espinal y a través del cordón lateral yo sé que está bajando el haz corticoespinal cruzado. Baja y va a ir a terminar al área somatomotora. Área somatomotora que está en las astas. Si dibujo la médula espinal, recuerden ese diagrama de las astas anteriores. Acá están las astas anteriores. Justo esa área se llama somatomotora y en esa área somatomotora hay dos núcleos, un núcleo medial y otro núcleo lateral.
Bien, esos núcleos laterales es por donde están saliendo mis neuronas. ¿Qué tipo de neuronas? Alfa y gamma, ¿no? Generalmente las alfa y gamma. Aquí están las alfa, acá están las gamma, que van a terminar en los usos musculares, las alfa en el resto de fibras musculares. Bien, entonces, ¿para qué? Para producir como respuesta la contracción muscular, la contracción o la acción muscular. Esta es mi respuesta efectora a nivel de la información. ¿Quiénes controlan este eje motor? Desde la parte superior, para el procesamiento de la información, de toda esta información, van a actuar el que manda, acá arriba, corteza motor. Ustedes ya saben, por neuroanatomía, la parte de el área motora primaria, suplementaria y secundaria, que hace un momento mencionaba. Van a actuar las características de los ganglios basales, ¿no? Hace un momento mencionaba. Va a actuar la formación reticular de médula oblongada, puente, colabora con dicha acción cerebelo y va a migrar hasta médula espinal. Esta es la cadena integradora de la información motora. Este procesamiento de la información se va a complementar con la sinapsis. Coloquen nombre y grupo, les he dicho hace ya un momento, creo, ¿no? Coloquen nombre y grupo, nombre y grupo, nombre y grupo, nombre y grupo. Lo que va a pasar para entender todo lo que Guyton me está proponiendo en cómo funciona esta vez, no cómo está estructurado, ya la parte estructural la hemos recordado solamente, es a partir de la sinapsis. Todo lo que vamos a ir describiendo posteriormente en esto es sinapsis. Vamos a hablar de sinapsis química y sinapsis eléctrica. Guyton me da un pantallazo de qué va a pasar con esa información. Ya, ha llegado la información hasta acá. Yo soy consciente, la área somatosa